Vamos a, vamos a continuar con la serie que estaba llevando yo, que es el discurso del aposento alto. Si recordamos, pues habíamos llegado hasta el versículo 14 del capítulo 14, en el que Jesús, estaba haciendo unas promesas a sus discípulos. Sus discípulos sabían que Jesús marchaba, que se iba al Padre, ya se los había dicho en muchas ocasiones, y pues ellos se sentían confusos, se sentían angustiados. La situación para ellos no era nada fácil, se quedaban solos, ellos se sentían abandonados, y también seguramente para ellos no era un sitio agradable al que quedarse, porque como sabemos ya a Jesús lo buscaban para apedrearlo, para matarlo. Entonces, pues, ¿qué podrían esperar ellos de su situación, ¿no? De cómo iría hacia más adelante? Entonces, bajo esta situación es cuando Jesús se empieza a dirigir a ellos, ve que sus discípulos están angustiados, confusos, y Él les empieza a confortar, les empieza a consolar, les empieza a hacer estas promesas que íbamos viendo en la prédica anterior. Pues les decía, ¿no? Que primero les ordenaba que no tengan corazones atribulados, pero también les decía que les prometía de que ellos iban a hacer cosas mayores, no cosas mayores en calidad, por así decirlo, porque iban a sanar enfermos, iban a resucitar muertos, ¿no? Que Jesús también lo hizo, sino que iban a hacer cosas mayores en cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino se iba a extender, ¿no? No solamente se iba a quedar en esa parte de Asia, sino que, mira, llega hasta España, hasta Latinoamérica. No, a eso se refería, ¿no? En que iba a hacer cosas más grandes en cantidad. Y también le dice que todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré, ¿no? Esta es una gran promesa que les hace Jesús a ellos, siempre y cuando, si leemos un poco antes, recordaremos que les dice, ¿no? Si es que permanecéis en el Padre, permanecéis en mí, en todo esto. Es decir, que Él hará lo que le pidamos siempre y cuando nuestros corazones estén alineados a su voluntad. O sea que si le pides que quieres un Lamborghini, no te lo va a dar. Pero si tú le pides de nuevo entendimiento de la palabra, al momento de compartirla o de entenderla o de leerla, o para predicar a un compañero, a un colega del trabajo, pues sí, el Señor te puede capacitar y te lo va a dar. Es muy seguro que te lo va a dar. Y pues a eso se refería, ¿no? Entonces Él venía haciendo estas promesas, y vamos a entrar al capítulo 14, versículo 15 del libro de Juan. Lo vamos a leer. Como título dice la promesa del Espíritu, así que ya sabéis de qué va. Es el título, incluso se llama la promesa del Espíritu. Pero la he dividido en dos partes. Esta vez haremos del 15 al 19 y después haremos lo que falta, pero leeremos todo el pasaje completo. Dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos de aquí. Bien, pues como os decía, los discípulos estaban angustiados, confusos, ¿no? El Señor ya les venía diciendo en múltiples ocasiones de que se iba al Padre, de que se marcharía, de que lo crucificarían, lo apedrearían, lo insultarían, sería la peor humillación por la que un ser humano puede pasar. Y entonces ellos estaban confusos, ¿no? Sentían un deseo muy grande, un sentimiento muy grande de abandono y desamparo. ¿Alguna vez os habéis preguntado, como seres humanos, cómo podemos tener una relación con un amigo al cual no vemos, un amigo que aparentemente no puedes escuchar su voz, al menos físicamente, no lo puedes tocar, no obtienes una respuesta audible al momento de dirigirte a este amigo, ¿no? Tú puedes hablarle, pero no puedes escuchar su voz físicamente, como lo decía. Entonces, ¿cómo somos consolados? ¿Cómo somos fortalecidos? ¿Cómo somos animados en una relación como esta? Seguramente todo esto que os digo es lo que estaba en la mente de los 11 en aquel momento, ¿no? Habían estado acostumbrados a tener una relación física. Jesús era todo para ellos. Jesús era su provisión, Jesús era su guía, su maestro, su instructor. Cuando tenían una duda, se acercaban a Él. Cuando necesitaban alimento, pues Él proveía refugio, les dio un lugar para celebrar la Pascua. No, Él les proveía de todo. Y estaban acostumbrados a escuchar su voz, a reír con Él, a comer con Él, ¿no? Era una relación muy física. Entonces era muy entendible de que cuando les diga que Él se iba a ir, ellos se sientan huérfanos, ¿no? Entonces, es ahí que el Señor empieza a darle estas promesas, empieza a reconfortarlos, para que se den cuenta de que no se quedaban solos. Podemos ver, como decía, sus sentimientos son muy entendibles, y lo podemos ver, lo podemos leer y lo podemos apreciar en el capítulo 13, versículo 36, donde Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? También en el capítulo 14, versículo 5, Tomás le dice, ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde vas? Se puede palpar se puede entender de estas frases que le dicen de que tienen miedo de que Él se vaya y que ellos quieren ir con Él. Pero Jesús ya les había dicho, a donde yo voy ustedes no pueden venir aún. No, entonces en medio de este sentimiento de tristeza y abandono, el Señor les dice que no les dejará solos, ¿no? Es una promesa gloriosa tanto para ellos, que también es aplicable para nosotros hoy en día. Porque como os decía, después veremos más adelante, que cuando Jesús hace la oración sacerdotal, ora por aquellos 11 y por los que habrían de venir después de ellos, por la palabra de ellos, ¿no? Que somos nosotros. Entonces estas promesas se extienden a nosotros. No estamos solos. Así que, como en los versículos anteriores, que harían obras mayores y que todo lo que pidieran en su nombre, siempre y cuando estemos alineados con la voluntad del Señor, nos va a hacer la promesa y el regalo más grande, que es la presencia permanente del Espíritu Santo. Ahora, el pasaje en sí no es complejo. Si es que hay algún catedrático, un lingüista, puede confirmar de que las palabras que están escritas allí, ninguna es una palabra muy compleja o rebuscada. Son palabras muy simples. Sin embargo, el trasfondo, lo que se puede ver detrás de estos pasajes es algo muy complejo. Es complejo porque se nos va a presentar ante nosotros uno de los misterios más grandes revelados en la Biblia, que es el misterio de la Trinidad.
Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y desde hace mucho tiempo muchos teólogos, muchos maestros, grandes expositores bíblicos han intentado, de alguna forma y con mucha buena intención, intentar explicar la Trinidad. He buscado mucha información de cómo poder yo también haceros ver o haceros entender la Trinidad, pero no encuentro ninguno capaz de explicarlo. Si alguna vez habéis escuchado el triángulo este es un triangulito de metal al que hacemos sonar. También está el trébol y, bueno, tantos otros ejemplos, ¿no? Pero ninguno es capaz de explicar la Trinidad. ¿Por qué? Pues porque no se puede ilustrar a la perfección. La Trinidad no se puede ilustrar con nada de este mundo porque la Trinidad trasciende la creación. La Trinidad no es una cosa creada. Entonces lo creado no puede explicar al Creador. Es por eso que algo de este mundo no puede abarcar todo lo que significa la Trinidad, ¿no? Entonces, ninguna de estas explicaciones está cerca. Son intentos inadecuados para explicar lo inexplicable. Como os decía, la Trinidad trasciende la creación y el entendimiento humano. En la Biblia vamos a encontrar muchos misterios, de los cuales este es el más difícil de todos, que Dios es uno y a la vez tres personas distintas. La mejor manera de nosotros poder entender la Trinidad es por empezar de que nunca en esta vida y probablemente ni en la siguiente entenderemos la Trinidad por completo. Digo la siguiente, haciendo referencia al cielo, porque creo que mencioné en la prédica pasada de que cuando llegue al cielo sería lo primero que preguntaría, ¿no? ¿Cómo es la Trinidad? Y había mencionado incluso el pasaje en el que Jesús es bautizado, la paloma está descendiendo, la voz del Padre en el cielo diciendo, no, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y Jesús está en el río, ¿no? Son las tres personas de la Trinidad, pero siguen siendo uno. Obviamente yo no lo puedo entender, lo creo por fe, pero es muy probable que también en el cielo tampoco lo vayamos a entender, al menos no del todo. ¿Por qué? Porque Dios se ha placido enseñarnos lo que necesitamos saber, tanto de este misterio como de otros, todo lo que está en la Biblia. Eso es lo que sabemos y a eso es a lo que vamos a ir el día de hoy. Porque la palabra de Dios es suficiente y aquello revelado en la palabra es lo único que necesitamos saber. Entonces, os recuerdo también que en el cielo no seremos Dios, seguiremos siendo humanos, con cuerpo glorificado ciertamente y sin rastro de pecado, pero seguiremos siendo humanos. Entonces nuestro cerebro probablemente no llegue a entender la creación del todo. Entonces si empezamos con esta premisa de que nunca llegaremos a entender la totalidad de la Trinidad, al menos no en este mundo terrenal, y comenzamos a buscar y a tratar de entender a partir de aquello que se nos ha revelado en la Biblia, entonces encontraremos lo que Dios verdaderamente quiso revelarnos a nosotros a través de su palabra, sabiendo que lo que está en su palabra es suficiente. Entonces, como nota mental, quiero que tengáis en cuenta algo: el cielo. El otro día muchas veces creo en las reuniones de estudio, siempre se ha hablado del cielo y ahora más que estamos haciendo escatología. Entonces, ¿qué es el cielo? Primero, el cielo es nuestra herencia. En Mateo capítulo 5, cuando veíamos el Sermón del Monte, empezaba con el primer versículo, ¿no? Decía, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, sabemos que en el Sermón del Monte, en la parte de las bienaventuranzas, se está describiendo las cualidades que debería tener un hijo de Dios, ¿no? Las cualidades que se debe ver en un cristiano, ¿no? Una de ellas es la pobreza de espíritu, y para aquellos que son pobres de espíritu, el Señor les promete el reino de los cielos, ¿no?
Entonces, primero, el cielo es una herencia para aquellos que son hijos de Dios, aquellos regenerados a través de arrepentimiento y fe. Para ellos es el cielo. Segundo, el cielo es un lugar físico. Lo describe en Apocalipsis, incluso tiene medidas. Lo mencionábamos nuevamente en los estudios de escatología. Melissa mencionó que era un cubo perfecto. Y este punto está muy relacionado con el siguiente. Tercero, como Melissa nos dijo en los estudios, es un cubo perfecto porque da las medidas y es un cubo. Pero, sin embargo, no porque tenga esas medidas quiere decir que en realidad va a tener esas medidas. Es un cubo perfecto porque en el Antiguo Testamento, en el templo, el lugar santísimo era también un cubo. Era un cubo perfecto. Entonces hacía referencia a que el cielo iba a ser como el lugar santísimo, ¿no? ¿Y qué había en el lugar santísimo que no había en ningún otro sitio? La presencia de Dios. Entonces el cielo es el cielo porque tenemos la presencia de Dios, ¿vale? No es el cielo porque hay calles de oro y mares de cristal, ¿no? El cielo es el cielo no porque vaya a ser un lugar lleno de gozo, lleno de paz. El cielo es el cielo porque Dios está presente completamente. Lo demás, las calles de oro, el mar de cristal, el gozo, la paz, la alegría que vamos a tener en el cielo son producto de esta relación que vamos a tener con el Señor, con Dios. Entonces, en el cielo nosotros tendremos una comunión eterna con la Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu. La Trinidad y nosotros tendremos esa relación en su grado más puro y elevado, tanto como nos lo permita nuestro cuerpo glorificado, porque como os dije anteriormente, seguimos siendo humanos, pero tendremos esa relación cercana con la Trinidad. Como os decía, hablamos de gozo, de alegría, de paz en el cielo, pero estas características del cielo nacen de la relación perfecta que tendremos con Dios. Ahora, ¿por qué toco este tema? ¿Por qué hablo del cielo? Porque este pasaje nos habla de un anticipo de la plena presencia de Dios en nuestros corazones. Es un tráiler de lo que tendremos en el cielo. Como dicen los catalanes, es un petit tastet de lo que tendremos en el cielo aquellos que son hijos de Dios. Es decir, para nosotros que creemos en su nombre, para nosotros que tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Este anticipo no es para todo el mundo. Hay unos requisitos para que estas promesas se puedan cumplir en las vidas de sus escogidos, ¿no? Porque las promesas que la promesa que Jesús haría después en este pasaje y las promesas anteriores era para un grupo en particular. Y lo dice en el primer versículo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, para los que son destinados a estas promesas. No es para el mundo, sino para aquellos que son elegidos y nacidos de nuevo. Porque solamente aquellos que son regenerados son capaces de amar a Dios. El mundo no puede amarle. El mundo no. Cada acto que hace el mundo es una afrenta contra Dios. Y solamente aquellos que somos regenerados y nacidos de nuevo somos los únicos capaces de poder amarle a Dios. Por ende, si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Como os dije, Jesús se dirige a sus discípulos angustiados, pero también a nosotros el día de hoy. Este versículo define para quién son estas promesas, ¿no? Como les decía, promesas de hacer cosas mayores, las promesas de que todo lo que pidamos la harán y la promesa de que no nos quedaremos huérfanos, ¿no? Sino que enviaría a otro consolador que estaría con nosotros para siempre. Estas promesas son para aquellos que le aman. Y aquellos que le aman somos nosotros, ¿no? Aquellos que nos sabemos hijos de Dios, que hemos sido regenerados, aquellos escogidos por Él, llamados por Él, justificados por Jesús en la cruz y salvados. Nosotros sí que podemos amarle y sí que podemos guardar su mandamiento. Somos capaces, tenemos la capacidad de poder hacerlo. En este versículo Jesús conecta amor y obediencia
No es un amor emocional, no es un amor superficial, no es un amor de palabras, sino es una devoción expresada en la práctica, es un amor actuado. Es un amor actuado como lo que hizo cuando lavó los pies a sus discípulos, ¿no? Él era el maestro, él era el guía, sin embargo se humilló para demostrar el amor que tenía por ellos y les lavó los pies, que si no lo recordáis era una labor que lo hacía el siervo más bajo de todos. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Y si vamos más allá, se humilla también cuando va a la cruz porque es insultado, es desnudado, es torturado. Es la humillación más grande que puede tener que se pudo haber visto en la humanidad, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amaba, porque amaba al Padre también y porque nos amaba a nosotros, para que podamos ser salvos. Y en obediencia al Padre es que Él se humilla, pues, y tiene que hacer todo aquello que se le es mandado hacer, ¿no? Morir en la cruz. Entonces, dicho de otra manera, ¿cómo reconocemos a un cristiano? ¿Cómo reconocemos a un hijo de Dios? Por la camiseta que dice Jesús te ama, por la etiqueta que lleva atrás del coche que dice Cristo te ama, ¿no? O por el ictis. No sé si sabéis qué es el ictis. Es el pescadito del pueblo judío, ¿no? que utilizaban para reconocerse entre ellos. Yo a veces cuando iba con Marlene en el coche y veía adelante un coche y tenía el símbolo y decía, mira, un cristiano. No, pues no, así no es. A un cristiano se le reconoce porque lo que le diferencia del mundo es que ama a Jesús y guarda sus mandamientos y en consecuencia le obedece. Un verdadero hijo de Dios ama y obedece. En eso se resume. Es la obediencia que nace del amor verdadero hacia Dios. Y como os decía, tenemos a Jesús de ejemplo, ¿no? No tenemos que ir a mirar hacia otra persona. Podemos mirar directamente a Jesús. ¿Por qué decimos que Jesús amó al Padre? Dice en Juan 15, capítulo 15, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es como sabemos que Jesús amó al Padre. Él guardó sus mandamientos y obedeció al Padre, aun cuando su situación era difícil, porque sí era difícil y él lo sabía. Recordemos en Mateo capítulo 26, versículo 38, donde dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, cuando ya estaba cerca estaba a horas de la crucifixión, ¿no? Y ora al Padre pidiendo de que pase esta copa de él, pero se somete a su voluntad y la cumple, ¿no? Él era Dios, él era el primogénito del Padre, tenía el poder para que nadie lo toque, y sabiendo que moriría, que sería golpeado, que sería torturado, que sería escupido, aún así, él amó al Padre y le obedeció, aun cuando significaba dar su propia vida. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro gran modelo. A ese Jesús es a quien nosotros debemos reflejar y no asustarnos por las situaciones que podamos estar pasando, o por la presión de la circunstancia, o por aquella enfermedad terminal, o por aquel hijo rebelde que no viene que no entrega, ¿no? Su vida a Cristo, o porque la economía no es la suficiente. No quiero minimizar vuestras circunstancias, ni la mía propia, pero al dejar que estas situaciones se sobrepongan ante nosotros, reflejamos dos cosas. La primera, hemos dejado de mirar a Dios y nos enfocamos en nosotros mismos. Nos vemos incapaces, nos vemos débiles, nos rendimos ante la situación porque pensamos que nada ni nadie nos va a sacar de esta. Y la segunda es la incredulidad. Nos olvidamos de que tenemos un Dios poderoso que vela por sus hijos, que no se cansa, que no duerme, según la palabra. Se nos olvida que tenemos a ese Dios velando por nosotros y allí es cuando nos atacan. Luego vienen las ansias, luego viene el desespero, luego viene la confusión, la preocupación, la ira, el enojo. ¿No? Nos lo decía Xavi hace unas semanas atrás. No temas, cree solamente.
Debemos creer en el Señor Jesucristo, creer en su poder, creer que Él no nos ha dejado huérfanos. Entonces no debemos dejarnos llevar por la situación difícil, porque aún en estas situaciones difíciles, debemos mantener nuestra mirada en el Señor y debemos buscar qué es lo que el Señor pide con nosotros a través de estas situaciones. A lo mejor quiere trabajar con tu vida, quiere tratar paciencia, orgullo, ¿no? O que sepamos que dependemos de Él enteramente. Debemos mantener nuestra mirada en Él, debemos guardar sus mandamientos y por consiguiente obedecerle. No se puede amar a Cristo sin obedecerle. Aquel que no ama a Cristo no guarda sus mandamientos, nos dice Juan 2:3. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, hermanos, si confesamos que amamos a Dios y somos sus hijos, guardemos sus mandamientos. Obedezcamos y obedezcamos en consecuencia. Ahora, el verbo guardar en este pasaje implica vigilar con cuidado, vigilar sus enseñanzas y sobre todo aplicarlas todos los días a nuestras vidas. Por lo tanto, la promesa que viene en los versículos siguientes es el anticipo de la relación que vamos a tener con el Dios Trino, ¿no? Como les decía, es el preámbulo a esa relación que vamos a tener en el cielo, que solamente está dada para aquellos creyentes verdaderos hijos de Dios que le aman y en consecuencia le obedecen y guardan sus mandamientos. Aquellos que son destinatarios de esta promesa, no solo las mencionadas hasta ahora, sino las que iremos viendo a través de todo el discurso del aposento alto, es para aquellos que les digo que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Y esto tenemos que tenerlo muy en claro. No es para el mundo, no se aplica al mundo, solamente se aplica para sus hijos, para sus escogidos. Así que, pasando de este versículo, que es el prerequisito que nos dice para quién van todas estas promesas, vamos a pasar al grueso del pasaje. Vamos a dar una mirada, un atisbo de lo que es la Trinidad, uno de los grandes misterios revelados en la Trinidad, revelados en la Biblia, que es la Trinidad. Leemos en el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primero, vemos que el Señor intercede por nosotros. No somos nosotros lo que vamos a pedir al Espíritu, sino que Él va a rogar al Padre, intercede por nosotros para que venga otro consolador. Y lo segundo es que, 16, para que esté con vosotros para siempre. No dice para 3 años, que es el ministerio que tuvo Jesús aquí en la tierra, para 5 o 10 años, lo que dure tu vida, lo que dure el mundo, lo dice para siempre. Esto incluye tu vida terrenal aquí, la duración que tenga el mundo, más el cielo, o sea, hasta la eternidad. O sea, no son años que estará con nosotros, sino que para siempre. Entonces, vemos que se nos es prometido la presencia del Espíritu, ¿no? de este otro Consolador. Y vemos a las 3 personas de la Trinidad trabajando para que esta promesa sea posible. Vemos a Jesús, dice, yo rogaré al Padre, tenemos a Dios Padre, y os dará otro Consolador, que es Dios Espíritu. Los 3 trabajando en nosotros de diferente manera, pero siguen siendo un solo Dios. ¿Cómo lo hace? Pues no lo sé. Y no te lo puedo explicar. Es algo que nos lo ha revelado así como está y es lo que debemos creer por fe. Ninguna palabra leída en este pasaje es difícil de entender. La oración en sí tampoco es difícil. Y tanto semántica como sintácticamente, la oración es correcta. No tiene nada incorrecto. Sin embargo, el significado, como les decía, es mucho más complejo. Es algo que no lo voy a poder entender yo en esta vida y, como les decía, muy probable que no en la siguiente. Lo creemos por fe. Porque vemos a las 3 personas de la Trinidad trabajando, cada uno haciendo un rol diferente, sin embargo siguen siendo un mismo Dios,
en tres personas diferentes. Jesús es el intercesor, el que ruega al Padre, y el Padre es el que nos da el otro consolador. Y démonos cuenta de que es el Padre que nos dará al consolador. No te lo darán los ángeles, no te lo dará tu vecino. Es Dios el que creó todo, incluyéndote a ti y a mí, que personalmente te dará su Espíritu. También no nos dice que Jesús va a pedir por más trabajo, no va a pedir por más salud, no va a pedir por menos responsabilidades o por más, no va a pedir por instrucciones, no va a pedir por nada de estas cosas. Lo que Él va a pedir es por su Espíritu. Para que ese Espíritu venga y esté en nosotros, con todo ese poder divino, con toda esa sabiduría, con todo ese entendimiento, con todo ese amor, para que venga sobre sus discípulos y sobre nosotros. ¿Para qué? Para que más adelante pues ellos tendrían que superar muchas cosas, ¿no? También tendrían que superar insultos, muchos de ellos murieron torturados. Entonces, ese consolador era el que les iba a ayudar a pasar todos estos momentos de angustia, como el momento que estaban pasando en ese mismo instante. Por eso es que les dice que vendrá un consolador. Y ellos serían capaces de soportar todo eso gracias al Espíritu que moraba en ellos. Obviamente el Espíritu en ese momento no estaba en ellos, estaba con ellos, pero vendría a morar en ellos en el día de Pentecostés. Esto lo veremos un poco más adelante. Así que vamos a tirar de nuestro vocabulario griego para entender lo que Jesús quería decir, porque la traducción en castellano de otro consolador es muy escasa, muy limitada. Tenemos la palabra otros, ¿vale? Y otros, en el griego se utilizan dos palabras. Está el héteros, que significa otro de una clase distinta. Por ejemplo, el varón y la mujer son heterogéneos, porque son dos clases, dos géneros distintos. Pero también tenemos la palabra aios, que significa otro de la misma clase, exactamente igual, otro de la misma clase, que no es diferente. A eso se refería cuando decía otro consolador es otro de la misma clase. Y después la palabra consolador, que esto lo deben saber muchos de vosotros, se traduce como el paracletos, que se puede traducir como ayudador, como abogado, como intercesor. Pero el término paracletos tiene dos raíces. Kletos, que viene del griego kaleo, que significa llamar, y para, que significa junto a o al costado de. Entonces, si lo unimos, lo que quiere decir es llamado a estar al lado de. ¿Al lado de quién? De aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora también podríamos preguntarnos, llamado al lado de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, ¿para qué? ¿Para qué lo va a llamar al lado de ellos? Pues para muchas cosas, porque este término es bastante general. No dice para interpretar la Biblia, no dice para que te anime, sino que para todo. Su significado es muy amplio. Entonces, todo lo que te puedas imaginar para consolarte, para animarte, para ayudarte a entender la palabra, para darte convicción de pecado también, sí, también para eso, para darte convicción de pecado, para ayudarte a resistir a la tentación. No, muchas veces, ¿quién crees que te ha ayudado a vencer esa tentación con la que tanto peleas, a controlar esa ira que nace dentro de tu corazón? No lo has hecho por ti mismo. Está el Espíritu dentro de ti obrando para que tú puedas vencer esa tentación. Y cuando has cometido pecado, Él es el que te da convicción de pecado. Así trabaja Él en nosotros. También nos anima, así como animaba a sus discípulos, así como los estaba confortando en este momento, en ese momento en particular, también así nos reconforta y nos consuela a nosotros. Esa es la función del Paracletos. Es otro, igual que Jesús, como Jesús venía haciendo hasta ese momento. Jesús, como les dije al principio, Jesús les venía proveyendo, les venía consolando, les venía instruyendo. Cuando ellos tenían una pregunta, se acercaban a Él y Él les respondía. Todo eso que Él hacía, también lo haría el Espíritu Santo. Por eso es que el término otro consolador es muy limitado, porque se puede pensar que solamente es alguien que consuela o alguien que anima, alguien que ayuda. Pero es mucho más que eso.
Esto implica una cosa, que Jesús también es un Paracletos. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan 2:1, cuando dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Cristo Jesús. Esa palabra abogado es la misma palabra que utiliza para describir al Espíritu. Él es el Paracletos, el primer Paracletos, y el Espíritu Santo es el segundo. Ambos son el mismo, siguen siendo Dios, siguen siendo poderosos, siguen teniendo la misma divinidad. Y es el Espíritu que vendría a morar con nosotros, en nosotros, porque hay una diferencia. Es decir, lo que el Señor les estaba diciendo es: os enviaré a un ayudador, un consolador, exactamente como yo, que os ayudará, os consolará de la misma manera que lo llevo haciendo yo. Alguien llamado a estar a tu lado, que tiene mayor sabiduría, que tiene mayor entendimiento, que tiene mayor verdad, que tiene mayor poder, que tiene mucha más experiencia que tú. Alguien infinitamente mejor que tú en todos los ámbitos, en todas las áreas. Mucho más capaz que tú para que te ayude en todo lo que necesites. Así que, como les decía, la traducción de otro consolador es bastante corta cuando vemos lo que en realidad quería decir Jesús a través de sus palabras aquel momento cuando se dirigía a sus discípulos. Entonces, volvamos a ver qué hizo Jesús por ellos. Como les dije, contestó sus preguntas, les enseñó, les proveyó, les dio refugio, ¿no? Les dio comida, les hizo ver la palabra de un modo que antes pues probablemente ellos no lo habían visto. Y todo esto también les explicó, dicho de paso, también les explicó lo que había pasado, lo que estaba pasando, lo que pasaría y lo que vendría mucho más adelante incluso. Y todas estas cosas también se las da el Espíritu, nos lo da el Espíritu a nosotros. Por eso es que el Paracletos es alguien igual a Jesús que es enviado a estar al lado nuestro. También le dice que estará con nosotros para siempre, ¿no? Y como les decía, no son 3 años que estará con nosotros. Esto fue hace más de 2000 años y sabemos que hoy en día el Espíritu está en nosotros, obrando en nosotros, trayéndonos convicción de pecado, ayudándonos, animándonos, ¿no? En esas situaciones difíciles en las que pues, no vemos salida, ¿no? A controlar nuestra ira, nuestro enojo, ¿no? A vencer la tentación, ¿no? No fueron solamente 3 años que estuvo el Espíritu con ellos, sino que es hasta el día de hoy. Y seguirá estando los días venideros con nuestros hijos, nuestros nietos, hasta que el mundo se acabe y cuando estemos en el cielo también estará allí con nosotros. Entonces, como les decía, no quiero minimizar la situación de cada uno de nosotros, si es una enfermedad, una situación económica, un hijo rebelde, tantas situaciones difíciles que podemos estar pasando cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos situaciones difíciles, desde el más pequeño de los niños que están allá arriba hasta nosotros, ¿no? Vemos últimamente la noticia de esta niña que tenía bullying en el colegio, ¿no? Y no parecía no hacerle caso, ¿no? Son situaciones difíciles que tenemos cada uno de nosotros. La diferencia con aquellos nacidos de nuevo es que nosotros tenemos al otro Consolador en nosotros, para animarnos, para ayudarnos. La diferencia es que nosotros tenemos en nosotros al Dios vivo, el mismo que obraba grandes milagros, el mismo que tenía esa autoridad divina para explicar la palabra, que se hizo carne, que caminó entre nosotros en forma de hombre, que se humilló hasta lo sumo. Ese Dios está en nosotros para que hoy tú puedas ser salvo y tenerle también en ti. Así que no dejemos que en estas situaciones difíciles, no dejemos que la incredulidad aflore en nuestros corazones pensando de que nada ni nadie nos va a poder sacar de esa situación. Porque lo único que hacemos es, reflejamos de que Dios no es un Dios poderoso. Seguramente en algún momento nos sentiremos desconcertados, confusos, desconsolados, ¿no? Pero dirijámonos al Padre, pidamos por ese Espíritu, ¿no? Que nos reconforte, que no nos olvidemos de que tenemos un Dios poderoso.
Así que sepamos dos cosas. Primero, y más importante, que Dios tiene el control de nuestras situaciones. Y segundo, que el Dios en el que creemos es un Dios poderoso, que es muy capaz de sacarte de la situación difícil en la que estás, que es muy capaz de sanar tu enfermedad, que es muy capaz de arreglar tu situación financiera. Ahora, probablemente no lo desaparezca de la noche a la mañana, ¿no? Probablemente tu cuenta bancaria no pase de números rojos a tener millones de euros, ¿no? Estoy seguro de que no. Pero sí que sabemos que a pesar de estas situaciones, Él nos guiará a través de estas situaciones y trabajará a través de nosotros, porque como os dije, puede que a través de estas situaciones Él quiere que veamos algo, no probablemente que nosotros dependemos completamente de Él, no del trabajo que tenemos, no del dinero, no de nuestra profesión, no de nuestros hijos o de nuestros padres, no, dependemos de Él. Él nos reconfortará a pesar de nuestras situaciones, de nuestras enfermedades. Así que estoy muy seguro de que Él está en nosotros y que nos puede ayudar, nos puede reconfortar, nos puede ayudar a sobrellevar la enfermedad y la situación difícil, lo que sea que estéis pasando. Porque Él está dentro de nosotros, dentro de aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que le amamos y guardamos sus mandamientos. Porque como os dije, esto es un prerequisito para que esta promesa se pueda cumplir. Así que Él estará allí en cada paso de nuestra vida cristiana y hasta el día de hoy. El Espíritu Santo ha estado guiando, ha estado instruyendo, ha estado animando, ha estado brindando sabiduría, entendimiento. Tantas personas que vemos, tantos libros muy buenos, ¿no? que nos ayudan a entender la palabra de una forma más precisa, ¿no? Hermanos en la fe que se acercan a nosotros y con una palabra nos pueden animar, ¿no? Versículos que podemos leer nosotros mismos en un versículo que en ese momento tienes una luz, un entendimiento en el que entiendes ese versículo de una manera en que antes no lo habías entendido. Y es exactamente ese versículo que necesitabas en ese momento porque necesitabas que tu alma sea reconfortada. Ahí está el Espíritu obrando en nosotros, dándonos ese entendimiento, dándonos ese ánimo, dándonos convicción de pecado también, porque recordemos que también nosotros somos pecadores. Así que así como está en nosotros, hoy también estará con nosotros mañana, dentro de un año, y también estará con nosotros en el cielo, ¿no? Y recordemos que tendremos en el cielo la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en nosotros. Y como Dios Espíritu está en nosotros, también tenemos al Padre en nosotros y al Hijo en nosotros. Tenemos a la Trinidad en nosotros. Y esto es, como os dije, es complicado de entender. Pero en eso se basa el cielo, ¿no? De que tendremos una relación con la Trinidad, que ya la tenemos acá. Tenemos un atisbo de lo que vamos a tener nosotros en el cielo. Tenemos un cuerpo pecador, ¿no? Que todavía tiene rastros de pecado, pero podemos vivir lo que podríamos vivir en el cielo, lo podemos tener acá. Podemos tener ese gozo, podemos tener esa paz, podemos tener ese confort que podríamos tener, esa relación con el Señor, ese conocimiento que solamente podemos encontrar a través de su palabra, lo podemos tener acá, porque el Espíritu está en nosotros. Lo que Jesús les estaba diciendo, en otras palabras, es: Él será para vosotros lo que yo soy. Y les dice, y anteriormente les había dicho, yo soy la verdad. Es por eso que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Y todo lo que Él os diga será verdad. Lo que Jesús les estaba diciendo es que el Espíritu es igual a Él y al Padre, porque el Padre es verdad y el Hijo es la verdad. Por tanto, la autoridad detrás de la Biblia es el Espíritu, ¿vale? Y esto es un tema muy grande porque de aquí se puede sacar la inerrancia de las Escrituras, porque todo lo que dice el Espíritu es verdad y aquellos que escribieron lo revelado por Jesús fueron inspirados por el Espíritu, por lo cual lo que está en la palabra es verdad. Lo que físicamente leemos es verdad.
De allí que podemos saber de que las Escrituras son verdad. Entonces, vamos a leer el versículo 17, dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, en este versículo hay mucho que explicar, hay mucha tela. Primero vamos a empezar por saber qué es el mundo. El mundo no se refiere al cuerpo celeste que nos explican en el colegio. No, creo que lo tenemos bastante presente. Podemos leer en 1 de Juan 2, del 15 al 16. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia, los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. 1 de Juan 2, del 15 al 16. Entonces, el mundo se refiere a todo aquello que no proviene del Padre. El mundo es aquel grupo de personas que no aman a Jesús y no guardan sus mandamientos. Aquellos que no son nacidos de nuevo, que no tienen a Jesús como Salvador y que todo lo que hacen es una afrenta a Dios. A ellos son los que no le conocen y no le pueden ver, porque viven constantemente de espaldas a Él y escupiéndole con cada acto, por muy bueno que sea, con cada acto es una afrenta a Dios, porque en ellos no existe ni arrepentimiento ni fe. Eso es a lo que se refiere cuando está hablando del mundo. Ellos no le ven ni le conocen, haciendo referencia al Espíritu. Obviamente porque uno de los requisitos para conocer al Espíritu y para tener al Espíritu en nosotros es que amemos a Jesús, y el mundo no le ama. El mundo no quiere ni puede amarle. Por lo tanto, no le obedece ni guarda sus mandamientos. Lo podemos ver muy claramente en Mateo 12, cuando los fariseos y los líderes judíos le dicen a Jesús: Él hace lo que hace por el poder de Belcebú. Esto comprueba los ciegos que estaban y que no podían ver al Espíritu obrar a través de Jesús. Así de ciegos estaban ellos en ese entonces, así de ciegos está el mundo hoy en día, y así de ciegos estuvimos nosotros en algún momento, y de allí nos sacó el Padre. Pero les dice que estos 11 ya habían conocido al Espíritu. Ciertamente les había dicho que el Espíritu vendría, ¿no?, y moraría en ellos, pero también les estaba diciendo que ellos ya conocían al Espíritu. ¿Y cómo es esto? Ellos habían conocido al Espíritu Santo cuando lo veían obrar a través de la persona de Jesús. Es a través de la persona de Jesús de que ellos pueden ver al Espíritu Santo, pueden ver y conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos, así como con el pueblo de Israel en el desierto camino hacia la tierra prometida. En Isaías 63, 9, 14, lo leo, dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová pastoreó como a una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Podemos ver que el Espíritu estaba con ellos, estaba con Moisés, estaba con los profetas, se manifestaba en momentos puntuales como con Sansón, pero estaba con ellos, no estaba en ellos. Y las cosas estaban a punto de cambiar. El Señor les anuncia un gran cambio en esa relación que iban a tener, porque pasaría de morar con vosotros a estar en vosotros. El Espíritu no vendría a estar junto a su pueblo, sino dentro de ellos. Vendría a habitar dentro de ellos, de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Jesús les estaba haciendo entender de que el Espíritu estuvo con ellos, obrando a través de Jesús, y por eso le conocían,
Pero eso, que estaba con ellos. Y ahora sería diferente porque pasaría a estar en ellos para siempre. ¿Y por qué era importante de que el Espíritu esté en ellos? ¿De qué les servía? ¿De qué nos sirve a nosotros hoy en día? Pues por lo que acabo de mencionar, ¿no? Para instruir, para dar convicción de pecado, para animar, para ayudarnos en la tentación, para darnos sabiduría al momento de leer su palabra, para todo eso. Entonces, ciertamente no nos dejó huérfanos ni a nuestra suerte. Él sigue estando en nosotros, porque tenemos al Espíritu en nosotros. Como te dije, tú no entiendes ese versículo de una manera que antes no lo habías entendido por tu propio esfuerzo, por tu propia sabiduría, ni porque estudies teología o las más altas ciencias, no vas a entender ese versículo de la manera que el Espíritu te lo va a revelar. ¿Qué te anima a seguir adelante en esa situación que te abruma? Si eres creyente, mucha gente se hunde, mucha gente se suicida, porque al final pues no ve la salida de esa situación. Pero nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, seguimos, nos levantamos, pecamos, nos levantamos, nos arrepentimos. ¿Y quién hace todo eso en nosotros? ¿Nosotros mismos? Los hace el Espíritu, obrando a través de nosotros. Si crees que eres tú mismo el que hace estas cosas, te pido por amor a tu alma que te examines. Él nos da el entendimiento a través de su Espíritu, Él nos anima. Él nos hace entender de que Dios es un Dios poderoso, de que cumple sus promesas. Él nos hace recordar en quién creemos y por qué, porque está en nosotros. Así que, hermano, yo te digo, créele. Su Espíritu vive en nosotros. No dejemos que la incredulidad llene nuestros corazones en esos momentos de angustia, de tribulación, y que calle el Espíritu. En todo lugar, en todo tiempo, el Espíritu está en nosotros, y esto debería cambiar drásticamente la forma en la que nos comportamos, la forma en que hablamos y la forma en que reflejamos a Jesús. Porque Él está en nosotros. Si pecamos, si mentimos, si hacemos lo malo delante de Dios, sepan que Él está en nosotros. Y lo estamos haciendo con Él en nosotros, Él mirándonos. Entonces es por eso que nuestra actitud debería cambiar por el hecho de saber que esta promesa se cumple en nosotros, aquellos que somos hijos de Dios. Entonces, hermano, te animo a que no dejes que la incredulidad aflore en tu corazón en estos momentos. Que pidas al Señor para que aprendas a guardar sus mandamientos, para que el Espíritu te recuerde de que Jesús está en ti, de que su Espíritu está en ti, de que el Padre está en ti, ambos obrando en ti de diferentes maneras. Esa es la promesa que tiene Dios para nosotros hoy. Eso es lo que significa vendré a vosotros, que lo tendremos en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso significa vendré a vosotros. Y esta promesa se cumple en el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Vemos en el versículo 19 que dice, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y si bien sus discípulos le vieron cuando Jesús resucitó, después de todo el martirio y toda la humillación que pasó, también es verdad que ellos lo siguen viendo cuando Jesús se va al Padre, cuando Jesús asciende al cielo, ellos también le seguían viendo. ¿Por qué? Porque Jesús vendría a ellos de una manera más real, más poderosa. Era necesario que Jesús se vaya al Padre para que el Espíritu pueda venir. Iba a ser una relación más cercana, iba a ser una relación más especial, más poderosa que iban a tener con el Espíritu. Pero obviamente no todos, solo aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No al mundo, por eso el mundo no le vería más, porque el mundo no le ama. Recordemos lo de los fariseos y los líderes judíos, ¿no? Estaban delante de Jesús y no podían verle, no sabían quién era. Entonces, solo aquellos escogidos,
aquellos hijos de Dios, llamados por Dios, aquellos en los que hay arrepentimiento y fe, capaces de amarle y guardar sus mandamientos, ellos son los privilegiados que le seguirán viendo. Y sí, Jesús se fue, Jesús ascendió, se fue al cielo con el Padre, pero tenemos su presencia hoy en día en cada uno de nosotros. Cuando oramos, cuando adoramos con nuestra vida, no solamente los domingos, porque la adoración es una forma de vida que nosotros debemos tener todos los días. Allí podemos sentir la presencia de Dios, ¿no? El Espíritu trabajando a través de nosotros. Y podemos ver que al final del capítulo, del versículo 19, les dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y nosotros vivimos ciertamente porque Jesús resucitó y porque Él está vivo. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él, así como cuando morimos al viejo hombre y Jesús murió por nosotros. Nuestra vida espiritual continúa y está viva porque Jesús está vivo. Si Jesús no estuviese vivo, nuestra vida espiritual no tendría sentido. Spurgeon dijo lo siguiente: un hombre es salvo porque Cristo murió por él y continúa salvo porque Cristo vive por él. La única razón por la que la vida espiritual permanece es porque Jesús vive. Entonces, hermano, la promesa que se nos presenta hoy es de tener a la Trinidad morando en nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevos, que le amamos y guardamos sus mandamientos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu en nosotros, como os decía, un tráiler de lo que vamos a tener en el cielo. En nosotros, ¿para qué? Para instruirnos, para capacitarnos, para darnos amor, para consolarnos, para darnos sabiduría, para darnos discernimiento, para darnos convicción de pecado, para darnos arrepentimiento. Recuerda que en ese momento que entiendes un versículo, en ese momento que vences la tentación, no eres tú, sino es el Espíritu trabajando a través de tu vida. No es por tus fuerzas, sino a través de Él. Así que, para ir terminando, si tu relación con el Señor se ha enfriado, si no sientes esa presencia del Señor, recuerda que si eres hijo de Dios, Él está en ti. Porque lo que se nos presenta hoy no es algo que solamente era para sus discípulos, era una promesa que continúa hasta el día de hoy y continuará cuando nosotros no estemos. Hoy en día podemos tener, se podría decir, un pedacito de cielo en nuestros corazones. Un anticipo de lo que tendremos cuando estemos con el Señor. Una relación cercana con nuestro Salvador. Así que vuelve a Él porque no estamos huérfanos, Él no nos ha abandonado. Pídele que su Espíritu obre en tu vida. Y si hay alguno entre vosotros que no tiene esta relación, que no le ha conocido de esta manera, que no ha tenido el privilegio de ser la morada del Espíritu, arrepiéntete y clama por tu alma. Hoy aún tienes tiempo. No sabes si mañana tendrás tiempo. Pídele que te abra los ojos para que puedas ver tu pecado y puedas ver tu arrepentimiento y puedas venir en arrepentimiento y fe y que Él transforme tu corazón para que puedas ver al Salvador que está disponible para aquellos que le buscan. Así que, hermano, recuerda que el día de hoy nosotros tenemos al Espíritu de verdad trabajando en nuestros corazones, que es una promesa vigente y que en esos momentos de angustia podemos acercarnos al Señor. Podemos pedirle al Espíritu que nos dé ánimo, que nos brinde lo que necesitemos, siempre y cuando estemos alineados con la voluntad del Padre. Recordemos que tenemos a la Trinidad morando en nosotros. La siguiente parte de este pasaje explica la relación con el Padre y el Hijo, que lo veremos la siguiente vez que hablemos que me toque predicar. Así que os animo a que tengáis esto presente, de que en todo momento, en cada día de nuestra vida cristiana, el Espíritu está en nosotros.